Buenas tardes. Vamos a compartir ahora el desarrollo de la segunda parte de operaciones a interés simple. Decimos que es la segunda parte porque ya en una primera parte se han desarrollado algunas operaciones. En esta parte vamos a ver el cálculo de los elementos que podemos encontrar en una operación a interés simple. Veamos el primer caso. En esta situación lo que conocemos es el interés que se ha generado a lo largo de esa operación, expresado en pesos, que en este caso es de 420. Se conoce que la tasa de la operación, la tasa de interés es de 0,01 mensual. El plazo al cual estuvo colocado esta capital, que es la que va a devengar los intereses, es de 20 días, pero desconocemos cuánto es el valor de dicho capital. Por lo tanto, nuestra incógnita será calcular el valor de la misma. Para resolver tenemos que partir de nuestra ecuación básica, que es el cálculo del interés en pesos, como el producto del capital al inicio, F de 0, por la tasa de interés, por N. Nuestro caso ahora nos lleva a calcular el F de 0, por lo tanto despejamos llevando los otros elementos al otro lado de la igualdad, y si estaba multiplicando pasará dividiendo. Por lo tanto, nuestro cálculo del capital F de 0 al inicio lo realizaremos a través del cociente entre el interés en pesos dividido el producto entre la tasa de interés y el elemento N. El interés en pesos y la tasa de interés nosotros lo conocemos. Son datos que ya se nos han suministrado. Nos vamos a detener un momento para calcular el elemento N. N nos estaba indicando la cantidad de veces que la unidad de tiempo de la tasa de interés estaba incluida en el plazo de la operación. Es decir, el cociente entre plazo sobre la unidad de tiempo de la tasa de interés. Si nosotros observamos, la tasa de interés es mensual, el plazo de la operación está expresado en días, no podemos mezclar estas dos unidades de tiempo porque no son iguales, no son homogéneas. Por lo tanto, debemos, antes de realizar nuestro cálculo, llevar a una unidad de tiempo que sea homogénea. Normalmente tomaremos la unidad de tiempo más pequeña. Entonces, de esta forma, vamos a decir que el plazo es de 20 días, y como la tasa es mensual, la vamos a transformar en días, y como estamos en una operación a interés simple, el mes trae 30 días. Y de esta forma calcularemos la cantidad de veces que la unidad de tiempo está incluida en el plazo de la operación. Reemplazamos ahora en nuestra fórmula de cálculo y vamos a determinar que el capital necesario para poder generar estos 420 pesos de interés simple será de 63.000 pesos. Otra situación que nosotros podemos tener es cuando desconocemos la tasa de interés de la operación. Nosotros se nos informa, por ejemplo, que una cierta operación nos va a generar un interés de 55.368 pesos, que debemos colocar un F de 0 o un capital al inicio de 61.520 durante 2 años. Pero desconocemos cuál es la tasa anual en este caso, porque se nos está informando que es una tasa anual que va a ser la que se va a aplicar en la operación. Entonces nuestra incógnita en este caso será determinar el valor de la tasa de interés. Nuevamente, partiendo de la fórmula de cálculo básico de interés simple, vamos a despejar nuestra tasa de interés. Todos los elementos que la acompañan multiplicando pasarán dividiendo al otro lado de la igualdad. Entonces nuestra tasa de interés surgirá del cociente entre el interés en pesos de la operación sobre el producto entre el capital al inicio F de 0 y el elemento N. N, en este caso, como normalmente los hacemos, lo analizamos y será un elemento que surge con facilidad, porque en este caso nos fijamos con los datos, el plazo es de 2 años y la tasa es anual. Quiere decir que la unidad de tiempo, en este caso, coincide con la unidad de tiempo del plazo. Por lo tanto, N es igual a 2. La unidad de tiempo
de la tasa de interés está contenida 2 veces en el plazo de la operación. Simplemente ahora reemplazamos y vamos a determinar que la tasa de interés de esta operación es de 0,45 anual. Esta tasa es la que nos va a garantizar que se va a producir un interés en pesos de 55.368, colocando un capital de 61.520 pesos durante 2 años. Seguimos con otra situación. En este caso, no conocemos cuál es el periodo de tiempo, el plazo de la operación, pero conocemos o podemos determinar de alguna forma los otros datos intervinientes. Nos informan que el interés que se produce en esta operación es de 12.490,40. El capital al inicio, el que va a devengar estos intereses, es de 31.226 y la tasa es de 0,20 anual. Lo que se desconoce es la cantidad de años que deberá estar colocado este capital para poder producir estos intereses expresados en pesos. Vamos a despejar nuestra incógnita relacionada con el plazo, que es el elemento n, y vamos a ver que lo podemos determinar realizando el cociente entre el interés expresado en pesos dividido el producto entre el capital al inicio f de 0 por la tasa de interés. Reemplazamos con los elementos y determinamos en este caso que el n es igual a 2. El plazo va a ser igual a 2 años, porque n, recordemos que es igual a plazo sobre unidad de tiempo. Como nuestra unidad de tiempo es anual, el plazo de la operación, que en este caso coincide con n, va a ser de 2 años. Por último, para finalizar, vamos a ver un último caso que será nuestro punto de partida para una clase siguiente, que es determinar el monto a interés simple en una operación. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto será el capital al final de la operación a interés simple si nosotros colocamos al inicio un capital f de 0? ¿Cómo vamos a calcular ese monto a interés simple? Será adicionarle a ese capital al inicio los intereses en pesos que se van a formar a lo largo de esa operación a interés simple. Veamos los datos con los que contamos. Capital al inicio, en este caso 13.600 pesos. La tasa de interés es de 0,20 anual. El plazo de esta operación es de 45 días y desconocemos cuánto vamos a retirar, cuánto va a ser ese monto final, el que se formó al cabo de los 45 días. Si le incorporamos al capital al inicio los intereses que se van a producir a interés simple en esa operación, decimos que el capital final o monto a interés simple lo vamos a simbolizar con f de ns, que va a ser igual al producto entre el capital al inicio f de 0 por 1 más i por n. Vamos a detenernos un momento para poder encontrar el correcto valor de n, ya que los otros elementos lo tenemos como dato. El plazo de la operación está expresado en días, la tasa de interés es anual, tenemos 2 unidades de tiempo diferentes, por lo tanto debemos homogeneizarlo. Normalmente tomamos la unidad de tiempo más pequeña, por lo tanto el elemento n será igual al plazo de 45 días dividido los 365 días del año, porque nuestra tasa es una tasa anual. Reemplazamos entonces y determinamos que ese monto que se va a formar a interés simple al cabo de los 45 días a una tasa de 0,20 anual, habiendo depositado 13.600 pesos al inicio de la operación, será de 13.935,34. Hemos terminado en la exposición del día de hoy. En clases futuras veremos cómo calcular cada uno de los elementos que intervienen en esta fórmula de monto a interés simple.